edificación hermosísima. ¿Cuántos vinieron el jueves? O sea, lo que pasó aquí el jueves no tuvo desperdicio. Fue un tema magistralmente expuesto. Y hoy precisamente nosotros vamos a dar continuidad a esta temática y vamos a hablar un poquito sobre Jesús, el pan de vida. Yo quiero que tú le digas a alguien, Jesús, el pan de vida. Y de las cosas que se exponía el jueves pasado, era que el pan que representa el alimento es de consumo diario. Y es lo que da el sustento para nosotros vivir. Es lo que da las fuerzas para vivir. Ningún ser humano puede vivir negándose a comer. Hay cosas que a uno no le gustan, pero no dejas de comer, tú las sustituyes. Puede que a ti no te guste la harina como tal, por un tema de salud, pero tienes que sustituir el pan o la harina por otro alimento. En definitiva, el ser humano no puede vivir sin alimentarse, porque nuestro cuerpo biológicamente necesita el alimento. Los nutrientes que tiene el alimento, la comida, son los que te dan la fuerza. Cuando tú ves una persona que no se está comiendo, sus fuerzas se van debilitando. Cuando una persona no está comiendo, no tiene energía para trabajar, para desenvolver, para hacer las actividades cotidianas, porque el alimento físico es lo que nos mantiene. Y el ser humano no puede vivir sin comer. Hoy nosotros exponemos Jesús el pan de vida, entendiendo que un creyente no puede vivir sin comer el pan de vida. Entonces, dicho esto, yo quiero que tú le digas a alguien, no es tener el pan, es comértelo. No es tener el pan, es comértelo. Porque tú puedes tener pan en casa, puedes tener la despensa llena, pero tener el pan en la casa, tenerlo servido en la mesa, no significa que este pan va a hacer lo que tiene que hacer si no lo ingiere, si no lo consume. Juan capítulo 6, versículo 35. Oíste, papito. Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Padre, gracias por tu palabra, porque ellas nos dan vida. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos transforma. Amén. Amén. El ser humano, hermanos, tiene
tres elementos principales para vivir: aire, comida y agua. Y sin esto es difícil vivir. Jesús se nos presenta aquí como el pan de vida. Pero antes de describir este momento de Juan 6:35, hay algo que pasó detrás. Desde el capítulo 6, versículo 1, Jesús viene de alimentar a la multitud. Jesús viene de alimentar a la gente que le seguían, a la gente que venían tras él, y no había comida. A la hora de almorzar, a la hora de comer, Jesús le dice a uno de sus discípulos: ¿y dónde vamos a comprar para darle a toda esta gente? Como forma de prueba. Porque Jesús sabía de dónde saldría el alimento para tantas personas. Había una gran multitud. Ellos se asombran. Sin embargo, otro de sus discípulos se le acerca y le dice: maestro, acá hay un muchacho que tiene 5 panes y que tiene unos pececillos. Sin embargo, eso no va a dar. Son demasiadas personas. Hay mucha gente para comer. Y Jesús le dijo: tranquilo, esa historia no la sabemos. Jesús levantó las canastas, dio gracias, se la volvió a entregar a los discípulos y le dijo: repártanla. Hizo lo mismo con los peces y se le entregó a los discípulos para que la repartiesen. Pasó el milagro del siglo. La gente se recostó y dice las escrituras que eran como 5,000. Sin contar, ¿no? Hombres y mujeres. Y repartieron. Cuando hubieron repartido todo, Jesús le dice a sus discípulos: recojan los pedazos para que no se pierda nada. Cuando ellos hubieron recogido todos los pedazos, recogieron 12 canastas que habían sobrado. Viendo esto, dice el texto que la gente afirmó y dijo: este es el profeta que nosotros estábamos esperando. Este es el hombre que se había anunciado. Este es el Mesías. La gente se maravilló, la gente empezó a creer porque le había llenado la barriga. Y la gente que había venido aquí había venido por las señales, había venido por las sanidades que Jesús había hecho. Sin embargo, viendo Jesús esto, envió a sus discípulos en una barca hacia el otro lado y se fue él al monte. Porque los judíos que estaban allí ya se habían hecho en su cabeza que este era el rey que ellos estaban esperando. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ellos van a venir y me van a tomar para hacerme su rey. Precisamente por los milagros que habían visto, porque le había llenado la barriga. Luego se fueron. En el transcurso de la noche pasó una eventualidad. Y sus discípulos que se habían ido en la barca, se había levantado una tempestad en el mar. Jesús se había ido a orar al monte. Y mientras los discípulos estaban batallando, se acercó Jesús, vino caminando hacia ellos. El miedo que ellos tenían por la tempestad se le había quitado por el miedo de ver a Jesús caminando sobre el mar. Imagínense usted aquella situación. Ellos caminando, ellos en una tempestad, en una barca, y de noche en el mar viene este hombre caminando sobre las aguas. Algo que nunca ellos habían visto hacer al maestro. Era algo nuevo para ellos. Sin embargo, cuando Jesús les dijo: yo soy, se tranquilizaron. Jesús entró a la barca y pasaron al otro lado. Pero, ¿qué pasa allí después que ellos llegan? La multitud que había recibido alimento el día anterior, entonces también anda detrás de Jesús, porque
era un nuevo día y un nuevo día hay un hambre nueva que saciar. Habían sido alimentados, pero un nuevo día había que comer. Por mucho que usted coma hoy, al día siguiente tiene que comer. Usted se puede dar, como decimos en buen dominicano, la altura del siglo. Le puede dar perpejía con comida hasta aquí, pero al día siguiente le va a dar hambre, porque la comida tiene un ciclo, la comida se consume, te nutre tu cuerpo y es expulsada. Ya nuevamente tiene hambre. La gente andaba detrás de Jesús porque Jesús había hecho un milagro, Jesús le había dado de comer, y cuando llegaron al otro lado, Jesús le dijo: pero ¿por qué me buscan, maestro? ¿Pero y cómo llegaste? ¿Por qué me buscan? Ustedes solo me buscan porque le di comida ayer, porque sacié sus estómagos. Y le dijo más: ocúpense en trabajar por el reino de Dios, por la comida que no perece. Ahora, ellos aún así no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Lo que Jesús estaba diciendo, ellos no lo entendieron. Pero ¿qué produjo este milagro? Miren, no es difícil entender la excitación popular que el milagro de Jesús produjo. O sea, esta gente, tenemos que tener en cuenta que el tiempo en que estaban ellos era la celebración de la Pascua. Ya se aproximaba la celebración de la Pascua. Los judíos estaban bajo el imperio romano, y los judíos entendían y mantenían la esperanza de que un rey, así como había sucedido allí en Egipto, de que su rey, de que el Mesías lo iba a libertar. Y aproximándose la Pascua, viene este hombre haciendo milagros, dando pan, así como Moisés le dio pan en el desierto, como le dio maná. Viene este hombre caminando sobre las aguas, así como se dividieron las aguas del Mar Rojo. A tener una esperanza de que este sería el rey que lo libertaría, pero una esperanza de un reino literal, de un reino secular, de un reino donde haya alimento, donde hayan bebidas, donde hayan cosas, donde hayan carne, donde podían comer, disfrutar, bailar y andar en libertad y libertinaje. Sin embargo, el reino que Jesús ofrecía para ellos no era atractivo. Jesús en ninguna de sus prédicas, en ninguno de sus mensajes le dijo a la gente: ven a mí que te voy a prosperar. Jesús en ninguno de sus mensajes le dijo: ven a mí que tus problemas se van a terminar. Mira, ven a mí que lo que tú necesitas te lo vas a conseguir. El mensaje de Jesús no era un mensaje motivador para que tu carne se goce. El mensaje de Jesús era para salvación y vida eterna. El mensaje de Jesús era para que la gente se salve, sea rico o sea pobre, tenga o no tenga necesidad. Jesús le interesaba salvarlo. Y todavía el mensaje de Jesús es para que tu alma se salve. Gloria al Señor. Bueno, varón, pero en estos días hay mucha motivación en los altares. Sí, es verdad. En los altares a veces la gente te pone a brincar en un pie y reparten carros, jipetas, casa y reparten de todo, hermano. Y la gente se goza, se salta, el Espíritu va sobre ellos, hablan en lengua. Pero al día siguiente, cuando tienen que afrontar la vida, cuando tienen que afrontar al mundo, no tienen herramientas, porque no han comido el pan de vida que se llama Cristo. Y lo único que puede dar herramienta al hombre es comer el pan que se sirve a la mesa. Gloria al Señor.
Ellos sí estaban esperanzados. Wow, este es el Mesías, pero no a la manera de Cristo. Nosotros tenemos una manera de pensar muy diferente a la que piensa Cristo. Porque nosotros ponemos delante lo que ven nuestros ojos. A nosotros nos preocupa demasiado qué vamos a beber, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué le vamos a dar a los hijos, con qué vamos a construir la casa. Hermano, el mensaje apostólico de los apóstoles, el mensaje de Jesús, nunca se preocupó de eso. Se preocupaba porque tú tengas un encuentro con Cristo y que viva una comunión con Dios. Gloria al Señor. La alimentación de esos 5,000 recordó el maná. Muy bien. Recordó la forma de caminar en las aguas, como Moisés liberó al pueblo en el mar. Muy bien. Ahora, la invitación de comer su carne, porque Jesús le dijo, oh, ustedes vienen por la comida que le doy. Jesús no se dejó impresionar por las adulaciones. Jesús no se dejó impresionar porque ellos le dijeran, tú eres nuestro rey. Jesús no se dejó impresionar porque ellos dijeran, porque Jesús conocía sus corazones. Jesús escudriña tu corazón. Jesús escudriña lo que hay dentro. Y no importa lo que diga, lo que importa es lo que hagas. Gloria al Señor. Aleluya. Cerca de la Pascua había una invitación a comer la carne de Jesús. Y como estaban cerca de la Pascua, había un cordero que había que sacrificar. Pero seguían sin entender. Seguían sin entender. Y su emoción de ser liberado los llevó a cometer un error tras otro. Los judíos querían apoderarse de Jesús. En esos momentos, cuando nuevamente se volvían a encontrar bajo ese dominio, tenían la esperanza de este rey. Pero habían cometido otro error. Vinieron ante el que escudriña los corazones a tratar de adularlo y querían ponerlo como rey. Y Jesús le había dicho en unas y otras ocasiones, es que el reino mío no trata de un reino político. Yo no vengo a tratar cuestiones de política, de cómo ustedes viven, de que si están o no bajo el imperio romano. Yo lo que quiero es que usted y su familia sean salvos. Estas cuestiones para el reino en el propósito externo estaba resuelta. La cuestión de política, las cuestiones territoriales en el diseño eterno, en el propósito divino del Señor, esto estaba resuelto. Lo que quedaba por resolver era una cuestión del alma, de que el hombre entendiera que necesita a Jesús no como un rey que lo gobernase físicamente, sino como un rey que gobierne su vida, que gobierne la vida del hombre desde el interior del hombre, no desde afuera. Los judíos querían un rey que lo gobierne desde afuera, sentado en un trono donde se le rinda pleitesía. Sin embargo, Jesús le estaba diciendo, es que el reino mío no trabaja desde afuera, trabaja desde adentro del hombre, trabaja desde el corazón, trabaja desde adentro. Independientemente del estado económico, social, cultural en el que te encuentres. Eso es así. Aleluya. Esta libertad no era política, sino espiritual. La libertad de sus pecados y sus consecuencias era lo que Jesús quería gobernar. La semana pasada hablábamos de la cultura que gobierna al hombre. Y aquí era donde Jesús quería entronarse, en la cultura que te gobierna, en lo que tiene suficiente fuerza para hacerte caminar en pos de. Esto quería gobernar Jesús.
En Juan 8:34 y 35, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo lo quería libertar. No quería saciar el hambre de un día, porque al día siguiente iba a haber que darle comida otra vez. Pero Cristo le dice: el pan que yo doy no tendrá hambre jamás. El pan que yo quiero entregarle es un pan para que coma y no tenga hambre. ¿Cómo así? Entonces no vamos a tener que comer mañana. Sí va a tener que comer mañana, porque esto es continuo, aleluya. Pero las cosas que te atormentaban, pero la vieja herencia que nos dejó Adán, tan pronto ese pan viene, es quitada, y quita esa naturaleza pecaminosa de Adán y se instaura la naturaleza de Cristo, y la naturaleza de Cristo hace lo que es natural del reino de Dios. Este era el reino que el Señor estaba ofreciendo. No ofrecía un reino para que ellos se gocen como ellos querían, para que ellos puedan bailar, para que ellos quieran verse victoriosos. Hermanos, a veces los seres humanos actuamos así. Nos convertimos y venimos a Jesús tratando de que las cosas que nos afectan no nos afecten más. Y a veces entre nosotros mismos nos damos ánimo y tiramos estos mensajes de que el Señor te va a levantar, que tire para adelante. Hay que tirar para adelante, hermano. Pero el evangelio que Cristo ofrece es un evangelio de conocimiento. El evangelio que Cristo ofrece es un evangelio que te lleva a conocer a Cristo. Y así como Pablo lo pudo conocer y dijo: mira, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Ahora está muy difícil de que cualquier cosa me pueda separar del amor de Dios. Tribulación o angustia o persecución o peligro de espada. ¿Sabe por qué Pablo dijo todo esto? Porque todo esto le estaba aconteciendo a él. Pero él dijo: aún así no hay nada que me separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El que viene a Cristo por el pan que Él da físicamente, cuando no hay pan se va. Y eso es así. No puedo decirlo de otra manera. Pero si nos acercamos de la manera incorrecta, el pan de Cristo no falta, pero cuando entendemos o creamos que no hay pan, sencillamente se va. Si seguimos leyendo el capítulo 6, en el versículo 66, usted va a notar, léalo para que usted vea cómo dice: y muchos se devolvieron y dejaron de seguir a Jesús, porque las riquezas del reino que Cristo ofrecía fueron demasiado para ellos. Aleluya. Lo que hubieran preferido los discípulos. ¿Qué hubiesen preferido los discípulos? Miren, todos nosotros nos identificamos con los discípulos que sin lugar a duda, hermanos, habrían preferido atravesar el lago en un tiempo de bonanza. Recuerden que Cristo los envió con un viento no muy favorable, poco iluminado el camino y sin Jesús. Porque si ellos fueran con Jesús a cruzar el mar, ya casi de noche, con un mal tiempo, ellos fueran protegidos. Dijeron: bueno, aquí está el maestro. Pero Jesús los mandó sin ellos. Y las escrituras dicen que ellos tenían miedo. Estaban preocupados.
Y a veces nosotros nos identificamos con esto. Sin embargo, este pasaje nos enseña que el hecho de que el Señor no estaba con ellos no quería decir que los hubieras abandonado. El hecho de que ellos entendían que físicamente que no podían palpar a Jesús en ese momento no significa que lo había abandonado. Jesús le salió al encuentro y antes de que ellos pudieran perecer en una tormenta, Jesús le salió al encuentro, porque es que el reino de Cristo nosotros queremos que funcione como nosotros entendemos, y nosotros creemos que si no llega en el momento que yo creo, entonces Él no está, porque ese es tu modo de pensar, ese es tu modo de actuar. Por eso es que Cristo insiste en que el reino que Él ofrece es un reino espiritual. Y la Biblia nos enseña que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Si nos unimos a Él, entonces vamos a entender cómo Él opera. Y que aunque la barca se esté hundiendo y aunque todo el mundo esté en contra y esté diciendo que no se puede, tú puedas entender que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Escucha bien, que su voluntad es agradable, no que la barca no se va a hundir, porque la barca se puede hundir. ¿Pero qué tú estás predicando? Yo estoy predicando eso. Porque a nosotros nos han enseñado que desde los púlpitos no nos puede pasar nada malo. La barca sí se puede hundir. La barca sí se puede quebrantar, aleluya. Pero otra vez volvemos a Pablo, aleluya. Y digo, y aunque Él no me salve, yo le voy al blanco. Es que el pan que Cristo ofrece es un pan capaz de fortalecer tu espíritu, capaz de darte el conocimiento de Cristo para entender de que no nos acercamos a Cristo para que todo Él lo haga bueno en nosotros. Es un pan para que tú entiendas que no importa lo que tú hagas, tú no vas a cambiar una decisión de Cristo. A veces entendemos que sí, hay un problema muy fuerte, pero yo entiendo un mes de ayuno, un mes de silicio, y Jehová tiene que someterse porque Él es el dador del oro y la plata, porque Él es el que cambia todo, y yo soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Él es el dador del oro y la plata, pero tú no vas a cambiar la decisión del Señor. Y esto, hermanos, más que bien nos ha hecho mucho daño. De que nosotros entendemos que somos exclusivos, pero si por causa pasa lo contrario, entonces nos sentimos unos cristianos frustrados, porque Cristo no me salvó cuando yo entendía que Él tenía que salvarme de tal o cual situación. Y nos frustramos, y por eso hay tanta gente frustrada, tanta gente cayéndose a pedazos, tanta gente que su fe ya no está activa porque creyeron en un Dios que siempre puede todo. Hermano, el Dios que yo le sirvo puede todo y mucho más. Ahora Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito. Aleluya. Y no importa lo que tú creas, es lo que Él crea. Gloria al Señor. Aleluya. Tú puedes entender que tú vas a triunfar. Es cuando Él te saque de la barca. Pero en los planes de Él está que tú vas a triunfar si la barca se hunde. Gloria al Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Fíjense, hermanos. Jesús a la gente que fueron a buscarle al otro lado del mar, le dijo en pocas palabras: tú no puedes confiar en alguien que no conoces.
Cuando el Señor se acercó andando sobre el mar, los discípulos tuvieron miedo. Estaban en una barca, se iban a hundir. Pero evidentemente ellos no esperaban que Él hiciera algo así, parecerse caminando. Ya ellos lo habían dado por perdido, pero aún con todo perdido. Miren, si el evangelio fuera como nosotros pensáramos, cuando Pablo se vio allí náufrago en la isla de Malta, cuando él fue rescatado allí por la parte de atrás de la isla, que ni siquiera sabían dónde estaban, ahí mismo él tira la fe, porque naufragó, pasó trabajo, pasó hambre, vicisitudes. Pero no solo eso, llegando a la isla viene una serpiente y lo muerde. ¿Y qué evangelio es este que me pone a sufrir? ¿Qué evangelio es este que ofrece Cristo? Que las opciones que me da es de mal pasar. Aleluya. ¿Qué otro evangelio es este donde la gente tiene que vivir derrotado? Hermano, este es el evangelio de Cristo, y el único que pone ese velo en la iglesia del Señor de que está derrotada es el diablo. El Señor ha creado una iglesia en victoria porque la sacó de las tinieblas a la luz. Pero Cristo en su reino trabaja temas espirituales, trabaja temas del reino. Y Cristo lo que procura es que en las vicisitudes tuyas tu fe no sea quebrantada, sino que la fe se mantenga firme. Lo perdí todo, pero alabo a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. La fe de Cristo no trata temas de pan físico. Gloria al Señor. Lamentablemente nos han enseñado así toda la vida. Tú eres princesa, eres reina del Señor, de que tú eres una princesa y tienes que estar. Señores, te hablaba en mensajes anteriores del conocimiento. Conocimiento. Del conocimiento del legalismo, no del conocimiento de los dogmas, de todo lo que se han inventado en las iglesias para mantener a la gente contenta, para que el evangelio sea dinámico. El evangelio no necesita ser dinámico, el evangelio necesita ser digerido por gente que han recibido a Cristo con conocimiento. Aleluya. Porque cuando el dinamismo se cae, la gente también se cae. Gloria al Señor. Aleluya. Alma alaba la gloria. Cuando ellos se acercaron a Cristo, le dijo: trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Juan capítulo 6, versículo al 29, Jesús le dice: y hallándole al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No le interesaba mucho decirle ni cuándo llegó. Jesús le dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, no porque comiste el pan, te saciaste. Trabajad no por la comida que perece, no por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y mira lo bueno aquí, porque todavía no han entendido. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo:
Esta es la obra de Dios, que creáis en Él y el que ha enviado. Recuerden que estaba hablando con gente judía que entendía que la salvación se podía ganar por obras, por las obras que hicieran, por las muchas cosas que ellos harían, que se ganarían el reino. Sin embargo, hermanos, el reino de Dios va un poquito más allá. Entonces, la pregunta que surge en este momento: ¿qué buscas a Jesús? Pregunta no para que usted la responda aquí, para que usted se la lleve, la dijera en su casa. ¿Qué buscas a Jesús? En el caso de ellos no era su predicción, no era que habían entendido hacia dónde apuntaban las señales que él hacía. Ellos seguían pensando en él como un rey que le podía librar. Ellos seguían pensando en Jesús como alguien que establecería su reino, derrocaría al imperio romano y entonces ellos estarían de su cuenta. Ellos no pensaban que tenían un arma que salvar, en que su vida con Jesús iba a tener un final eterno. No pensaban en ese rey, ese reinado, tenían su mente como en los tiempos de Moisés. Han llegado a un nuevo día. La gente tenía que ser dándole palabra. La alimentación que Jesús empezó a dar al día siguiente ya no era una alimentación. Estaba diciendo: pan en frente. Pero, ¿qué pan es este? Yo soy el pan de vida. Yo soy. Empezó Jesús, primer yo soy de los 7. Yo soy pan de vida. Pero que nosotros queremos el pan, varón. Oiga, entiéndame, queremos pan, tenemos hambre. Yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene y el que come este pan no tendrás hambre jamás y tampoco tendrás sed. Estoy hablando de esa búsqueda espiritual que tú llevas, que nada te sacia. Estoy hablando de esa búsqueda que tú llevas espiritualmente, que con nada te sientes feliz, que con nada te sientes contento. Estoy hablando de esa búsqueda espiritual que aún en una congregación te sientes vacío. No entiendo por qué. Te estoy hablando de que si tú quieres sentirte pleno, tienes que asumir a Cristo, tienes que comértelo, porque no basta con tener el pan, tienes que comértelo. La gente andando con el pan debajo del brazo y se mueven para allá y con su pan, y se mueven para allá y con su pan. Tengo hambre, pero tienen el pan aquí. Tengo hambre, pero tienen el pan aquí. Cómetelo. Dile a alguien, cómetelo. Dile a alguien, cómetelo. No le dé miedo decirle a alguien, cómete el pan. A alguien Jesús tuvo que decirle en una ocasión, pero mira, cómete el rollo. Ok, lo tiene en la mano, pero ¿qué? Cómetelo. Lo tiene en la mesa, servido, domingo tras domingo, el ministro del Señor alimentándote, pero cómetelo. Yo no entiendo las riquezas de manos, las riquezas de esta gracia que el Señor ha dispensado para cada uno de nosotros, donde nos hizo heredero de su gracia, coheredero con Jesús. Cómete a Cristo para que entiendas. Aleluya. Accionando como mendigo con pan en casa. No.
Aleluya. Miren, hermano, lo que realmente tiene valor está en Juan 16. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero sabía, ahí está la declaración. Esto es lo que tiene el valor para el hombre que ha decidido servir a Jesús. Que te conozcan a ti y a Jesucristo al que tú has enviado. ¿Alguien conoce a Cristo? Voy a utilizar la palabra que utilicé días pasados. No es que tengas información de Jesús, de cómo vivió, de dónde nació, de las obras que hizo. Es que lo conozca, de que Él es capaz de hacer en la vida del hombre que ha decidido servirle. Es que conozca que Él puede hacer desde adentro de ti. Que te conozcan a ti. Este es el propósito eterno del Señor. Gracias. Alguien hay miedo por decir: ay, Jehová, bajá por la comida que a bajar. La perspectiva de ellos en cuanto a Jesús estaba totalmente equivocada. Y aquí yo generé una pregunta. La de ellos estaba equivocada. Y la perspectiva suya en cuanto a Jesús estará equivocada. La de ellos estaba equivocada. Pregunta la mía. Teresa se centraba que podían recibir. La misma manera en que se habían esforzado en hacer viaje a otra ribera del lago para ir a buscarle con el fin de que quiera dar pan, mismo amor que lo hicieron anterior, aún con mayor interés debían buscar las que él le dijo una pregunta: ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta es que usted no tiene que hacer nada. La salvación no es por obra. La salvación estuvo. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para ganarla, merecerla, para conseguirla o para mantenerla. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer. Fíjese que en Génesis, en Gálatas 2:21 dice: pues por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Porque la ley habla de obras. La ley no te garantiza. La ley lo que le garantizaba era hacer que el hombre se diera cuenta de sus pecados. Pero la gracia te hace salvo aunque no sepa el pecado. Aleluya. En Romanos 3:10 dice: como está escrito, mira cómo Pablo lo plantea. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Pero ahora bien, Pablo aclara en el siguiente texto que el propósito de la ley era mostrar el pecado y que no tenía la capacidad de salvar, sino la gracia de Cristo. En Romanos 3:19-20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice
a los que están bajo la ley. ¿Cuántos están bajo la ley? Me dio miedo, no vuelvo a preguntar. Pero para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay una dispensación de gracia para nosotros, hermanos. Hay una dispensación de gracia que nos salvó. Aún sin merecerlo, esa gracia nos redimió del pecado, hermano. Y tenemos que entender eso. Esa maravillosa gracia te abrazó, aleluya, y te eximió del pecado, te justificó ante Cristo, te perdonó, te lavó y ahora te puso a vivir con Él. Dígame que Él lo puso a vivir con Cristo, porque Cristo ya no viene de visita de tiempo en tiempo como visitaban los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora dijo: yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Enviaré un consolador que no va a estar con ustedes, sino en ustedes, dentro de ustedes, y le va a enseñar todas las cosas. Aleluya. Que alguno le tenía duda de que el consolador, de que Cristo vivía en usted. Pues no. Jesús se lo dejó claro, hermano, y yo tengo que repetírselo. Se lo he dicho, lo he repetido, lo voy a repetir una vez más. Jesús lo aconsejó a los discípulos, le dijo: miren, no se pongan tristes porque yo me vaya. A los que le conviene, los que van a salir ganando de que yo me vaya, son ustedes. Ustedes llevan la ventaja de que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ya no estaré ya ustedes no van a necesitar venir a consultarme a mí, hacer un viaje de Jerusalén hasta allí y a Jericó. No, ya yo voy a estar en ustedes. Y si tú te mueves al trabajo, yo voy contigo. Y si tú te mueves a la escuela, yo voy contigo. Y el día que tuviste el accidente, yo estaba ahí. No fue que te dejé solo, yo estaba ahí. El día que te atracaron, yo estaba ahí. Porque Él está contigo siempre. Ay, que Jesús me dejó solo. No, hermano, sáquese eso de la mente. No se deje ministrar. Jesús no lo deja solo. No puede faltar a sus promesas. Él no puede faltar a sus promesas. Y Él dijo: y estaré con ustedes todos los días. Y no voy a predicar. No basta tener pan. Póngase de pie. Quiero que se... Gloria al Señor. No basta con tener alimento en casa. Cómetelo. Padre, gracias. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias porque tu pueblo se reúne, Señor, a ingerir, a comer el pan. El pan que tú has puesto en la mesa, Señor, que es un pan de vida, santo Señor. Que es un pan que viene del cielo. Que es un pan espiritual. Que es un pan que trata a lo interior del ser humano. Es un pan que da los nutrientes que necesita el ser humano. Es un pan que nos capacita, Señor. Gracias porque este pan nos capacita como ministros competentes de un nuevo pacto, Señor. Gracias porque este pan nos da la sabiduría de Dios. Gracias porque con este pan no tendremos hambre más, Señor. Aleluya. Hambre de las cosas que comíamos antes. Hambre del sistema adámico caído, Señor. Hambre del pecado y todas las consecuencias que trae, Señor.
sino que este pan es un pan que ministra, Dios mío, en un reino eterno. Es un pan, Dios mío, que cuando se incorpora al ser humano, hay maravillas que pasan en la familia, que pasan en la iglesia, que pasan en el matrimonio, que pasan en la congregación, Señor, porque este pan es vida y esta vida se manifiesta, esta vida se expresa, esta vida, Señor, opera, Dios mío, en un ecosistema adecuado donde tú eres el que dispensa esa misma vida, porque tú eres la vida, Señor. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos la vida de tu Hijo para ser ministrado en nosotros. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Dios bendiga, iglesia.